Claro, la reclasificadora ya hubo denuncia del doctor Salle también. Ahora, Sí, y aparentemente, para que la justicia le dé pelota, hablando mal y pronto, las denuncias tienen que venir de una investigación parlamentaria. No vale una denuncia de un ciudadano o de un... Se entiende que sí. Pero a ver, a la vista parece que no. y bueno, eso hay que preguntárselo. Tema de la justicia. No, sí. está bien, eso es un tema de los jueces. No sé si eso es así o no. Alguien puede entender que sí, debería demostrarlo. Bueno, a ver, ¿por qué en el caso de tal denunciante hubo tal consecuencia y en otro caso no? No sé. Claro. Tendríamos que ver casos concretos, Sí, sin duda. valorar la prueba y y analizar el tema. No me animo a darte una respuesta. Pablo, vos vas a decir que viene a darte con un caño. No. Pero, es decir, yo me quiero conformar con la actuación de la oposición, la cual no estoy conforme, ¿no? Entonces, por ahí es un poco mío, hago un poco mío la posición de mucha gente. Hablamos de los errores que se cometieron. Vamos a volver al 1 de marzo, cuando se hizo ese pacto político entre todos los actores políticos, impulsado por Graciela Bianchi, en la comisión de investigación de los dineros de la campaña, justo cuando el Partido Colorado afirmó que iba a investigar de dónde habían sacado los rubros el expresidente Mujica para financiar su campaña. El Frente Amplio dijo que bueno, ellos iban a investigar entonces lo que pasó con Sarabia y Graciela Bianchi del Partido Nacional, y también apuntaron a los gobiernos de la calle. Manifestó que para preservar la institucionalidad o digamos la investidura de los presidentes, el tema quedaba por ahí, no se investigaba nada. A mí me pareció un poco una tomadura de pelo que para preservar la investidura del presidente no vamos a investigar si su campaña se solventó con dineros corruptos. Para mí es una tomadura de pelo, pero de aquí a la China, una falta de respeto hacia mí como ciudadano. No sé qué opinión te merece ese caso puntualmente. Mira, para serte absolutamente franco, lo que haya ocurrió en una comisión que yo no integro, que es la comisión investigadora del financiamiento de los partidos. Graciela es una mujer absolutamente honesta, inteligente, es una gran legisladora y no tiene pelos en la lengua y ha hecho denuncias de todo tipo, tamaño y color. Yo creo que ella incluso después salió a aclarar y a especificar que tal pacto en realidad no era un pacto, sino que en tal caso fue un acuerdo que hicieron internamente, no en términos de no convocar a Mujica, en términos de preservar a los presidentes para una etapa final, si fuera necesario, y recorrer previamente todo un camino de convocar a otros testigos o a otros indagados, no lo sé muy bien. No tengo los detalles, te lo digo con una mano en el corazón, tendrías que preguntárselo a la propia Graciela Bianchi. Ahora, a mí me da tranquilidad y garantías de que haya sido Graciela Bianchi la protagonista de eso, porque yo sé que Graciela Bianchi en ese sentido no tiene el más mínimo condicionamiento, la más mínima reticencia, actúa con absoluta libertad y a la vista está que dice todo lo que tenga que decir en el momento que sea necesario. No sé ni cómo se dio esa versión, ni cómo se viralizó, pero no fue un pacto de los partidos, que quede claro, fue en todo caso... Un pacto de los integrantes de los partidos. Los integrantes de la comisión por alguna razón resolvieron hacer una citación o no hacerla, que eso pasa todos los días en todas las comisiones. Pero ¿esa comisión sigue funcionando? Sigue funcionando, sí, sigue funcionando. Y es más, de hecho los presidentes han venido, porque el presidente Sanguinetti vino a la comisión de espionaje, y yo no sé si el expresidente Mujica no estuvo por venir también, o está por venir a alguna de estas comisiones también. Yo lo que pasa es que no integro particularmente esas comisiones, claro. para serte honesto. Bien, sí, hay alguna otra cosita, primero por arribita nomás, para después entrar en lo que es la ley de bancarización obligatoria. Por arribita, para mí, ¿no?, tristes actuaciones de Bakú, Esquerra, Peña. ¿Qué opinión te merecen? Bueno, a ver, no podemos meter todo en la misma bolsa. Hay que analizar cada caso en particular, con objetividad, y allí donde haya compañeros nuestros que hayan cometido errores, yo no tengo ningún problema en señalarlos y en marcar mi discrepancia. Coincidamos en que muchos la imagen casos, del partido se ve dañada, bueno, ¿no? pero eso pasa en todo, es decir, el que pretenda o el que postule o el que idealice la posibilidad de que un partido político funcione a la perfección,
que no tenga una sola manifestación de apartamiento de las normas de alguno de sus integrantes, o aún un caso de corrupción, vamos a hablarlo claramente, sí, concretamente, está fuera de la realidad, no sabe lo que está diciendo. Porque los partidos políticos están conformados por hombres y por mujeres, y por lo tanto los que son honestos y los que son honrados son los partidos, pero muchas veces algunos integrantes de los partidos se apartan de las normas de la ética, se apartan de la legalidad. Lo que hay que juzgar es qué hacen los partidos frente a esas situaciones, cómo responden y qué medidas toman. Y en ese sentido a mí no me duelen prendas, porque te digo francamente, en los casos que hemos tenido en el Partido Nacional y que estamos teniendo, porque algunos están en trámite, el partido ha actuado. Tiene una comisión de ética que es absolutamente irreprochable desde el punto de vista de su transparencia, de la moral de sus integrantes, que son todos o bien docentes o ex magistrados, como el doctor Durán Martínez, el doctor Lombardi, el doctor Gonzalo Lorenzo, el doctor Bartesagui, la doctora Carmen Aciaín. Los menciono porque estoy seguro que nadie, salvo mintiendo, es capaz de decir nada incorrecto de cualquiera de estas 5 personas. Bueno, tiene una comisión de ética que no a los blancos, al país entero le da las garantías de que estos temas se han procesado y se van a procesar adecuadamente. Y cuando el partido se ha tenido que pronunciar, se ha pronunciado, y cuando ha tenido que sancionar, ha sancionado. En materia política ya mandar un caso a la comisión de ética es una sanción, porque frente a la opinión pública y frente a tus votantes, mañana yo como legislador hay presunción o sospecha de que cometí una falta, un ilícito, un acto incorrecto, aunque no sea delito, y mi partido resuelve mandar mi caso a la comisión de ética, el daño político que yo estoy recibiendo, y tal vez merecidamente, es enorme. Porque obviamente el castigo electoral después seguramente es prácticamente inevitable. Yo creo que el Partido Nacional ha actuado bien en todos esos casos. Preguntaría qué ha hecho el Frente Amplio, porque hoy hablamos de la renuncia del señor Sendik, ¿no? Y bueno, el Frente sabrá lo que tiene que resolver. Ahora, cuando el Frente recibió, en el caso de Sendik y en otros casos también, dictámenes de su Tribunal de Conducta Política, no voy a decir que los archivó, pero los cajoneó, porque no los ha tratado, no ha tomado ninguna decisión. Pablo, disculpa la interrupción, pero el Frente Amplio está más allá de cualquier falta de ética. Para mí, el Frente Amplio, en su gran mayoría, es una mafia comparable con la mafia siciliana. Bueno, eso es mi opinión personal, y yo me hago cargo de eso. De eso no tengo la menor duda. Yo no creo eso, lo digo. Yo tengo discrepancias enormes con el Frente Amplio, incluso en aspectos éticos, por supuesto en aspectos políticos, pero no le hago el agravio al Frente Amplio de considerar que todos sus integrantes son corruptos. No, yo no dije que todos, la gran mayoría. Y en el Frente Amplio, también lo digo, porque en esto hay que ser muy transparente, en el Frente Amplio estoy seguro que la mayor parte de sus dirigentes son gente honesta, y creo que, lo que pasa es que creo que están equivocados, y también creo que son personas de bien, más allá de que yo discrepe con ellas. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos, porque si a la opinión pública le empezamos a trasladar el concepto de que todos los frentistas son corruptos, y después los frentistas le transmiten a la opinión pública la opinión de que todos los blancos y los colorados son corruptos, entonces paga la democracia, porque ya la gente no va a creer en nada, se nos va a desmonetizar la política, y vamos a entrar en una crisis de valores y de confianza y de credibilidad en la política, que yo creo que todos tenemos el deber, no lo digo por ti, lo digo por mí, por los actores políticos, por los dirigentes, de preservar y de no entrar. Es que de hecho hoy día la política está los políticos están bastante desvalorizados. Bueno, podríamos discutirlo también. Creo que están desvalorizados porque la gente en tal caso está muy insatisfecha con la política. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, si están justa o injustamente desvalorizados, me parece que ya es un tema más discutible. Ahora estabas mencionando este tema. Entonces, para vos, nadie obra de mala fe. No, yo no dije nadie. Yo hablé de las mayorías. Yo creo que la mayor parte de los dirigentes políticos en Uruguay son gente decente. Lo digo, de todos los partidos. Creo que hay excepciones, que las hay en todos los partidos. Porque otra tontería es decir, como dijo el Frente históricamente, ¿no? El Frente, hasta que ganó las elecciones, decía: nosotros somos todos buenos, impolutos, químicamente puros. Los malos, los corruptos, los delincuentes están en el Partido Nacional y el Partido Popular. Exacto. Eso, que alguna vez lo hizo el Frente, yo no lo hago con el Frente, porque yo creo que eso es veneno para la política. Y ahora que gobernamos todos, porque ya gobernó el Partido Colorado, gobernó el Partido Nacional y gobernó el Frente Amplio, asumamos que eso no es verdad. Porque no es verdad que la mayoría de los dirigentes sean delincuentes. Puede haber delincuentes que
disfrazados de dirigentes políticos De hecho, le hacen daño a los delincuentes partidos. que no están disfrazados y tienen antecedentes en la política. Bueno, Que los hay. está bien, pero te quiero decir, pero no es la regla. Exacto. Yo creo que no es la mayoría. Lamentablemente tienen las mayorías parlamentarias, esa gente. Yo creo que las mayorías parlamentarias... Está en manos de delincuentes. Bueno, esa es una opinión tuya. Es una opinión tuya, Tienen está bien. antecedentes penales. La mayoría. Las mayorías parlamentarias están dirigidas por delincuentes que tienen. Delincuente es aquel que fue sometido a la justicia. Ex delincuentes. Bueno, está bien, pero quiero decir, yo no voy a reivindicar al señor Mujica, con el que tengo enormes diferencias y creo que además que atentó contra la democracia, Sin eso duda. no hay duda. Ahora, nos guste o no, fue electo por el pueblo. Es decir, sin en duda. todo caso el pueblo debería tener memoria de determinadas cosas, aparentemente No, las eso tuvo. está fuera de discusión, pero lo que uno fue y lo que es. No, eso sin duda, en eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, hablando un poco de esto, de que no las mayorías han incurrido en estas políticas por mala fe o por mala voluntad. ¿Para vos no hay vínculo entonces entre el Foro de San Pablo y autoridades del gobierno? No, Entre seguramente lo hay, porque creo que hay vínculo entre el Foro de San Pablo y el Frente Amplio. Y es nefasto. Yo creo que el Foro de San Pablo es una versión autoritaria de la izquierda, es una versión totalitaria, es una versión pro Maduro, es una versión que implícitamente admite o legitima la violencia desde el Estado y el quebrantamiento de la democracia y del Estado de Derecho en aras de apuntalar un régimen que en todo caso esté de acuerdo con los postulados que ellos impulsan. Eso es un dato objetivo. Por eso hay incluso hasta sectores del Frente Amplio que hoy se quieren salir del Foro de San Pablo. Lo que pasa es que los sectores más radicales, aparentemente, los más fundamentalistas, son los que impiden que el Frente se salga. Exacto. Esta discusión está planteada dentro del propio Frente Amplio. Entonces, pero que el Foro de San Pablo es nefasto, no hay ninguna Entonces, a duda. partir de ahí vamos a acordar que estas políticas que se implementaron no son errores, están apuntando a las directivas del Foro de San Pablo. Bueno, habría que analizarlo eso, no lo sé. Yo creo que son Como políticas te que... digo una cosa, te digo la otra, ¿cómo? No, está bien. No sé cuánto hay de acatamiento a los postulados del Foro de San Pablo, no lo sé. No sé Tabaré Vázquez en qué medida procura cumplir a cal y canto con todo lo que Sabemos que viene Tabaré allí. Vázquez No no lo sé. tiene las mayorías, los que tienen la mayoría ya sabemos quiénes son. El Frente Amplio es una cosa muy compleja, la izquierda es una cosa muy compleja, tienen un funcionamiento interno Muy complejo. muy difícil de entender a veces, sobre todo viéndolo de afuera, ¿no? Pablo, ley de bancarización obligatoria. ¿Por qué el partido, primero quiero saber, el Partido Nacional apoyó con los votos? No, por supuesto que no. Bien. ¿Y por qué no apoya ahora la juntada de firmas? No, pero apoya. O sea, Por tal lo menos vez... públicamente el único que salió a apoyar fue Carlos Villafiliola. No, pero no nos olvidemos que el senador Larrañaga, el senador Lacalle Pou, nada menos, los dos principales dirigentes del partido, firmaron, acompañaron el plebiscito. ¿Cuál es la papeleta del Este? La de... Bueno, Porque no se suman. son sí, independientes y claro no que se es un suman. gran error eso, ¿no? Porque quiero decir, cuando se supone que hay que sumar esfuerzos a nivel popular con determinada causa, que haya dos plebiscitos por un mismo tema, Es lamentable. a veces las vanidades y los orgullos terminan conspirando contra los objetivos, ¿no? Simplemente... No sé cómo fue en este caso, no me importa mucho no tampoco. sé si me da orgullo. En el caso de Nicolás Moya es un ciudadano como... No lo conozco. común y corriente. No sé quién es Moya, no sé quién es. Que ha llegado a Salle, que bueno, empezó a impulsar eso y a fuerza de No lo digo por Moya porque no lo conozco. Claro, él impulsó el plebiscito, el de acá de Montevideo, que es nacional, Claro. juntó voluntarios, todo mucha fuerza voluntaria. Ahora nosotros estamos en contra de la ley, a favor de la reforma constitucional y bueno, y estamos recogiendo firmas. Si tú me decís, los veo más dedicados a la campaña por seguridad, es verdad, bueno, porque es el plebiscito que nosotros impulsamos y estamos muy compenetrados, muy comprometidos con este plebiscito, pero tenemos papeletas de la inclusión financiera, en contra de la inclusión financiera, y tenemos papeletas contra el IAS. Es otro sí, plebiscito que está en fundamental. marcha que nosotros queremos eliminar. Yo creo que históricamente este es el gobierno que ha tenido más plebiscitos, ¿no? Y bueno, puede ser, pero ¿sabés que los plebiscitos son una cosa buena? No digo que sea malo, todo lo contrario. Vaya si el Frente en tiempos de los gobiernos blancos y colorados promovía plebiscitos, referéndum contra cuanta ley, solución y alternativa se planteara. Y ninguno llegó a ser tan popular como todos estos plebiscitos de esta última. Probablemente es un instrumento de democracia directa. La Constitución dice claramente que la soberanía se ejerce indirectamente a través de los representantes, Exacto. diputados
diputados, senadores, etcétera, o directamente a través de estos instrumentos. O sea que está en la Constitución. Se supone que no se puede usar el plebiscito para cualquier cosa. Es para temas importantes, para temas centrales, ¿no? Y la propia ciudadanía es la que juzga. Porque si yo mañana voy a proponer un plebiscito para una ley de importancia secundaria, la gente no me va a firmar. Ahora, si lo voy a impulsar por el tema de la seguridad, o por el tema de la bancarización, o por el tema de la ley de riesgo inclusive, o por el tema del IAS, bueno, ahí es diferente, ¿no? Ahí es diferente. Pablo, ¿cuántos años me dijiste en la política? 14, casi 14. No, muchos más. ¿Más? Más. No, dentro de lo que es perdón, político. 14 como legislador. Como legislador. Como legislador. ¿Siempre diputado? Sí. ¿Por qué nunca senador? Y porque he sido candidato a diputado. Vamos a ver en las próximas elecciones a dónde nos toca estar. Va a depender de las elecciones internas. Ah, exactamente. Que para eso están las elecciones internas. Las elecciones internas permiten ordenarse a los partidos. Porque en las elecciones internas, y yo creo que eso es un factor democratizador, los dirigentes, las agrupaciones demuestran tener tanto o cuanto apoyo. Y después, para el mes de octubre, o sea, por algo se elige el candidato a presidente en la interna, ¿no? Y para el mes de octubre, además de elegir al candidato a la presidencia, para conformar las listas al Parlamento, de acuerdo a los votos que se obtuvieron en la interna, bueno, según cómo te vaya en la fiesta, se conforma entonces a partir de esos votos quién va a diputado y quién va a senador. Y normalmente cada partido tiene su propio sistema, pero sí, en el Partido Nacional la representación que se obtiene en las internas, repito, es un factor ordenador, permite contemplar después, y es democrático eso. No, sin duda. Conformar la lista del Senado de acuerdo al apoyo electoral que tuvieron tales o cuales dirigentes. Ahora, yo, a pesar de no ser nacionalista, puedo ir y votar en las internas. Y sí, ese es un problema que tiene el sistema. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que debieran ser las internas obligatorias. Si es obligatoria la elección del presidente en octubre y obligatoria la elección del presidente en noviembre, en la segunda vuelta, debiera ser obligatoria la elección interna o primaria, que es más primaria que interna, porque no es solo un tema de los partidos. O sea, yo creo que aunque son elecciones internas de los partidos, ya en el mes de junio, en la llamada interna o primaria, se empieza a resolver el gobierno. Porque de acuerdo a las opciones que se hacen por un candidato o por otro, o de acuerdo al perfil que marcan los partidos, a la cantidad de votos que llevan, y eso va generando opinión. Porque no nos olvidemos que este sistema electoral a dos vueltas tiende a la polarización. Sí. Es como una especie de embudo, ¿no? Exactamente. Empezás, digamos, con varias opciones y varios partidos corriendo, y eso después, a medida que se acerca la elección, se va achicando y se va cerrando y terminan compitiendo entre dos. Termina siendo una definición binaria. ¿Por qué? Porque la gente ya actúa con la mentalidad de que esto termina en noviembre entre dos ciudadanos, o entre dos fórmulas. Y ya las empieza a visualizar. Y las empieza a visualizar desde la interna. Y como las visualiza desde la interna, empieza a optar por una o por otra. Esa es la realidad. Una más, la del estribo. Dale. Y después te voy a pedir que hagas un apoyo a la ley de bancarización bueno, para todos los compañeros. Vamos a trasladarnos al 2020. Sí. Pablo Aldala, senador. ¿Dónde firmo? ¿Dónde hay que firmar? Obviamente, si te toca estar en el gobierno vas a agarrar un fierro caliente. Eso vamos a... Sí, no yo, mi partido, ¿no? Sí, todo el partido. Y yo, cada por lo uno de tanto, sus integrantes. por también. supuesto. Van a por poner supuesto. una manito en el fierrito. Por supuesto. Dentro de lo que se ha manejado o se puede manejar, ¿va a haber revisionismo de estos últimos 15 años? ¿Se va a tratar de llevar a la justicia más casos? Porque, es decir, vamos a tratar yo tengo una visión bastante pesimista de las cosas, ¿no? Y capaz que mejor porque a veces pasa algo bueno y yo me entusiasmo, pienso que está todo mal. Yo creo que estamos en una situación, estamos en default prácticamente, económico. Sabemos que el Frente Amplio son maravillosos desinformando y engañando a través de mentiras y publicidad lo que es la realidad nacional. A mí la calle, no el candidato de la calle, ¿no? Las calles de la ciudad, la gente me muestra otra cosa. Estamos muy mal económicamente, Sí, una sí. pérdida de valores como nunca viví, Estoy de acuerdo contigo. que nos lleva a distintas consecuencias. En lo personal, hay mucha gente que piensa lo mismo, hay muchos que quieren revisionismo, que quieren ver caer cabezas por todo el daño que recién, en el eventual caso que gane la oposición, se van a empezar a destapar los daños reales que tiene el país.
A partir de eso, en mi caso particular, y mucha otra gente que conozco, quieren revisionismo. ¿Va a haber revisionismo? ¿Se maneja la posibilidad de haber revisionismo? A ver, te lo contesto con una vulgaridad, ni pelado ni con dos pelucas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque tenemos que ser muy fríos en el análisis. Si nosotros ganamos el gobierno con el exclusivo propósito o la obsesión de meter presos a los que estuvieron antes exclusivamente y pensar solo en el pasado y no en el futuro No, del no me país, refiero a eso. no, está bien, yo sé que no te referís a eso. Hay otras prioridades. Pero más importantes. déjame hacerte mi análisis. Creo que nos vamos a equivocar porque seguramente el país va a estar en llamas y no nos vamos a ocupar de los temas que nos vamos a tener que ocupar, que son muy graves, como tú decías recién, porque vamos a recibir un país en condiciones de gran deterioro, económico, social también, humano, que es social y algo más que social, es mucho más amplio el concepto del desarrollo humano, desde el punto de vista de los servicios públicos, de las empresas públicas, no tengo duda, la salud, la educación. Ahora, ¿eso quiere decir que vamos a recibir el país y que esté como esté? No, yo creo que es razonable que haya auditorías, porque las hubo cuando asumió el Frente Amplio en el 2005, por ejemplo, y no con un afán de revanchismo. Es razonable que haya auditorías porque uno tiene que saber cómo recibe la empresa, como cuando te haces cargo de una empresa, ¿no? Pasás raya. Bueno, un auditor externo te dice, bueno, mire, usted tiene acá estas debilidades, estas fortalezas, acá apareció este problema, tiene tales pasivos, tiene tales irregularidades aparentes, los estados contables indican tal cosa que está en forma incorrecta, lo que sea. Eso hay que hacerlo y yo creo que además se hace naturalmente porque hoy las auditorías, en un mundo que reclama transparencia y que reclama eficiencia en la gestión, son una herramienta y un instrumento indispensable. Entonces hay que hacerlas siempre y particularmente cuando se produce un cambio de época o un cambio de un gobierno a otro. Si de esas auditorías, y aunque no hubiera auditorías, si al asumir, al entrar al gobierno, al ingresar a una empresa pública, a un ministerio, se constata que hay hechos de apariencia delictiva, desde luego que se van a denunciar. Porque además es nuestra obligación, la obligación del gobernante, si no incurre el delito del propio gobernante. Exactamente. Si constata que hay un hecho que tiene apariencia de delito, debe denunciarlo. No es, ¿vas a denunciar o no? No, tenés que denunciar. Entonces no tengas duda que eso se va a hacer. Ahora, por supuesto, poniendo el acento en la necesidad de encauzar el país hacia la solución de los problemas graves que tiene. Otra cosa que muchas veces se nos pregunta, por fuera de las presuntas irregularidades o posibles casos de apartamiento ético, bueno, que si hay, se van a denunciar, la gente nos dice, bueno, se viene la restauración, vamos a dejar sin efecto todas las políticas del Frente Amplio, vamos a volver al año 2004, se va a desmontar el sistema de salud, se va a desmontar la reforma del sistema tributario. Muy complicado. Bueno, pero yo querés que te diga algo, te lo contesto muy fácilmente, porque yo tengo que ser honesto con la gente. No, no se va a desmontar, se va a corregir, se va a reorientar. Porque si un gobierno que tiene apenas 5 años para actuar, que es nada, 5 años en la vida de una persona es mucho tiempo, en la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Dentro de 5 años somos más viejos de lo que somos hoy, aunque no nos demos cuenta. Ahora, 5 años en la vida de un país, y sobre todo en la actividad de un gobierno, con lo pesada que es la marcha de la administración, es un suspiro. El primer año tú asumís, tenés que elaborar tu presupuesto, que es una cosa muy engorrosa, que te lleva todo el año a aprobarlo, y que recién lo vas a tener vigente a partir del segundo año. Descontale a eso el último año, que es año electoral. Entonces, el tiempo que al final te va quedando para hacer lo que hay que hacer es cada vez más acotado. Muy complicado. Wilson tenía una frase maravillosa, como tantas frases de Wilson, que a mi juicio ilustraba esto con gran calidad e inteligencia. Wilson una vez dijo, hablando de otro tema, ¿no? Hablando del tema de los militares, la ley de caducidad, dijo, los gobiernos son casi omnipotentes, o sea, de tan fuertes que son casi omnipotentes los primeros 6 meses. ¿Por qué? Porque recién asumen, tienen todo el crédito popular, la esperanza, la expectativa, recién empiezan. Al cabo de los 6 meses ya no son omnipotentes, son fuertes. Siguen siendo fuertes, pero no tan superpoderosos. Y pasado el año, cuando se cumpla un año de gobierno, van a ser según lo que hayan logrado el año anterior. O sea, según cómo hayan aplicado ese crédito popular, ese optimismo, el segundo año serán más fuertes o serán más débiles. Y es así, esto es así. Entonces, si nosotros, por ejemplo, llegáramos con la mentalidad restauradora de decir, bueno, el primer año se termina el FONASA, se termina el sistema tributario, muy lindo, sería el ideal, pero es impracticable. Porque, primero, el país va a estar en llamas, vamos a vivir
de interpelación en interpelación, vamos a tener un conflicto permanente con los sindicatos, con el gobierno, y no vamos a poder hacer nada. Lo que creo que tenemos que hacer es corregir esto. A ver, el IRPF, el que te diga que lo va a eliminar es mentira. Nosotros queremos eliminar el IAS. El IRPF queremos hacerlo más justo. ¿Qué quiere decir más justo? Que sea de verdad un impuesto a la renta. Pero ¿cómo transa un gobierno con el 10% de su población empleada pública? Hoy día hay 320.000 empleados públicos. Ah, bueno, ¿Cómo ahí transa está. un gobierno? Bueno, pero muy buen ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Echamos a todos los funcionarios empleados públicos que puso el Frente Amplio? No podemos, porque es impracticable. Lo que tenemos que hacer es no hacer lo mismo. O sea, lo que hay que cambiar son las prácticas. Es decir, hoy día no me convencen 320.000. No voy a decir que el Foro San Pablo dice que por cada empleado público hay 4 votos Claro. familiar. Entonces ya tienen ganar las elecciones, che, por eso. Bueno, no vamos a es ir que- por eso. pero digo, Pero ¿qué es lo vamos que a va a seguir. pasar? No vamos a echar a los empleados públicos, pero se va a terminar el clientelismo. Se va a terminar esto de designar en forma indiscriminada. Pero Esto de acomodar hay a toda la nuevos barra. cargos. ¿Qué pasa? Y digo, yo no sé si han analizado, esta entrevista va para muy largo, me parece. No voy a preguntarte sobre los alcaldes porque va larguísimo esto. Antes no estaban los alcaldes y era mucho más eficaz la gestión de la Bueno, intendencia. esa es otra discusión. Ahora es bien larga. una carga social. Otro día me haces una nota sobre Sí, eso sí, que da sí. para hablar. Iba a cerrar varias horas. y no me acuerdo con qué voy a cerrar. Primero que fue un gusto. No, me dijiste de la inclusión financiera. Ah, el tema de la inclusión financiera, ¿qué? ¿No lo tocamos? Bueno, Sí, lo tocamos. no, Lo muy, tocamos. muy brevemente, yo te Bien. digo que estoy de acuerdo con la iniciativa popular y estoy de acuerdo con que haya una reforma de la Constitución, porque realmente fue una actitud arbitraria esta del gobierno de imponerle a la gente soluciones y de recortarle su libertad a la hora de escoger la forma de vivir, la forma de cancelar sus obligaciones, de pagar sus cuentas, y a los comerciantes a la hora de organizar su empresa o organizar su Más negocio. allá de las interpretaciones de algún elemento de la Suprema Corte que no es anticonstitucional. Yo creo en una ley de... Es anticonstitucional. Yo pienso lo mismo porque restringe la libertad y afecta el principio de igualdad. Exactamente. Creo que debería haber una ley de inclusión financiera, pero otra ley de inclusión financiera. Una ley de inclusión financiera que facilitara el acceso a los servicios financieros a la gente que Sí, quisiera optativa, acceder a ellos. optativa. Ahora, mirá tú el contrasentido que se ha dado, que el mismo gobierno que nos puso una ley de inclusión financiera que demanda servicios de primer mundo en materia del sistema financiero y de los servicios financieros, después no es capaz de poner cajeros en el Ofrece interior del país, infraestructura de en una Montevideo, república africana. no es capaz de combatir las explosiones de los cajeros, desbaratar las bandas que están atrás de la explosión de cajeros, que ya llevamos cerca de 60 atentados y no han metido preso a nadie. Entonces lo que pasa después es que las redes de abastecimiento de los cajeros se retraen y sacan cajeros del mercado o sacan la cantidad de circulante y la cantidad de plata. Caída del sistema. Entonces también contemos con eso. evidentemente estamos mal, estamos muy mal. Yo creo que eso hay que corregirlo, no hay ninguna duda que hay que corregirlo. Pablo, creo que este programa va a ir en dos. Salgo 2 veces, mejor. Un gusto, no lo voy a tener que dividir en dos porque no me puedo exceder mucho en el canal. Dale. Un gusto, Para mí también. la verdad, y bueno, espero que nos volvamos a ver. Cuando tú quieras. Y falta todavía, pero la mayor de las suertes en las próximas elecciones. Muchas gracias y que la tengamos todos los uruguayos, que eso es lo más importante. Es verdad, Todos vivimos en el mismo país. exactamente. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegó Políticamente Incorrecto. Buenas tardes.